Dios lo bendiga a todos los hermanos y amigos. Nuevamente estamos aquí para hacer de mucha bendición a la luz de la palabra de Dios, en forma teológica, doctrinal y devocional, bajo los 66 libros de la Biblia. El mundo cristiano cree en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, y el mundo judaísmo cree solo en la Tanaj y niega a Jesús como su Mesías y al Nuevo Testamento. Por tanto, nosotros como cristianos vamos a desarrollar desde el punto de vista de los 66 libros de la Biblia. Y en este momento, en este programa, estaremos tratando sobre Jesús. ¿Jesús, siendo hijo, es Dios, sí o no? La respuesta sería clara y sencilla. Sí es. Entonces vienen las preguntas sobre diciendo, ¿hay dioses? No, dioses tampoco. Cuando decimos que si el Hijo Jesús es Dios, simplemente estamos diciendo que ese Hijo viene de la misma sustancia del Padre, así como el Padre está en una sola sustancia y como el Espíritu Santo. Porque Pedro dice en el libro de Hechos que Ananías había mentido al Espíritu Santo, le dice que ese Espíritu Santo era Dios. No habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces también encontramos Jesús siendo resucitado. Jesús dice, subo a mi Dios y subo a mi Padre. Y en el libro de Hebreos encontramos capítulo 1, versículo 3, donde Jesús es el resplandor del Padre, de la imagen misma de su sustancia. Entonces vemos claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en una sola sustancia, porque Jesús dijo del Espíritu Santo que el Espíritu Santo procede del Padre y que el Hijo es el engendrado. Entonces la discusión aquí es sobre el Hijo y su deidad. En el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 8 vemos claramente que el Padre le dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces vemos claramente que el Hijo también es considerado Dios por el Padre, así como el Hijo también le dice a su Padre que es Dios, subo a mi Dios y subo a mi Padre. Entonces desde este punto contextual encontramos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, esto no quiere decir que sean tres dioses, sino que ya hemos mencionado que el Hijo procede de la misma sustancia del Padre y el Espíritu Santo también procede de la misma, como dice, el Espíritu Santo procede del Padre. Entonces los tres seres vivos están en una sola esencia. Por eso se le dice Dios, Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios, sin divisibilidad, porque la esencia en que están es indivisible. ¿Por qué le digo que Jesús, siendo Hijo, es Dios? Porque 1 Juan 5:1 dice claramente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces aquí vemos claramente que el Hijo es engendrado por alguien, en este caso el Padre. El Padre es el que engendró. Ahora la palabra engendrar, mucha gente lo van a catalogar como procrear. La Biblia presenta tres tipos de engendramiento. Engendramiento por procreación, cuando Dios le dice, multiplicaos y procread y llenad la tierra a los seres vivos, sea el hombre y a los animales, peces o aves. Ahora, hay un engendramiento por la fe. San Juan 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados por carne ni por sangre, sino por Dios. Entonces vemos claramente que hay otro tipo de engendramiento por la fe. Los creyentes que creen en Jesús, el Hijo de Dios, ellos son considerados engendrados por Dios, por haber creído, por la fe en el Hijo de Dios resucitado. Y tenemos a Jesús aquí en primera de Juan 5:1, donde dice que Jesús es el engendrado del Padre. Ese engendramiento no es por procreación ni por fe,
simplemente me distingue del Padre con el Hijo con esa palabra de engendramiento, de engendrado. Entonces, capítulo 1 de Hebreos, versículo 3, encontramos claramente que el Hijo, dice, ¿no?, que Dios nos habló a través del Hijo, que ese Hijo era el resplandor y la misma imagen de su sustancia. Entonces Jesús no puede haber sido creado, no puede haber sido procreado, porque la procreación tiene inicio y creación también tiene inicio. Entonces, si el Padre, o si Jesús es creado, entonces el Padre no tenía resplandor. En capítulo 8 de Proverbios encontramos que la sabiduría es engendrada. Entonces sabemos que el Padre tiene sabiduría y la sabiduría es el Hijo, que es el engendrado. Vemos claramente que Jesús es la sabiduría del Padre. Ahora, si Jesús es creado, entonces el Padre no tenía sabiduría. Por eso que Juan el apóstol está distinguiendo claramente que el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo engendrado por el Padre. Y siendo engendrado por el Padre es Dios, tal como dice San Juan, 1 de Juan 5:20, siendo Hijo es Dios. No que sea dioses, por si acaso. La palabra dioses ya define treteísmo. Treteísmo es dioses diferentes con poderes diferentes que luchan por su fama cada uno de ellos. En este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son así, trabajan en unidad, trabajan en armonía por el bienestar de los seres humanos. Por eso la Biblia dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así en el versículo 3, capítulo 3, versículo 18, encontramos que aquel que niega a ese Hijo engendrado por el Padre y enviado a la tierra por el Padre está condenado. Mas a todos los que le reciben a ese Jesús enviado y engendrado por el Padre, entonces tienen vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús fue levantado por Dios, serás salvo, dice. Pablo lo dijo. Así que, mis amados amigos, usted debe creer que Jesús es el Hijo de Dios engendrado por el Padre y es de la misma sustancia del Padre. Por ende, siendo hijo, perdona pecados. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Siendo hijo, quita pecados del mundo. ¿Por qué? Porque Él es el engendrado del Padre. No, y muchos me dicen, si es engendrado, ¿quién fue la madre de Jesús? Ya les enseñé diciendo que hay 3 tipos de engendramiento. Engendramiento por procreación, por la fe, y Jesús fue engendrado por decreto. Lo dice Salmos, yo te engendré, yo publicaré. El decreto dice el engendrado. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En ese caso, él es el engendrado por decreto. Desde que existe el Padre, existe el Hijo. Desde que existe el resplandor del Padre, existe el Hijo, que es Jesús de Nazaret. Mis amados amigos, esta es la verdad desde el punto de vista contextual de los 66 libros de la Biblia. Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios resucitado y que está sentado a la diestra del Padre. Y aquel que cree también tendrá esa bendición de ser salvo de la condenación que viene a este mundo y a la humanidad. Amado amigo, Dios te guarde, Dios te bendiga, que Jesús sea el Hijo de Dios tu guía para llevarte al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí, dijo Jesucristo en San Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amados amigos, esto es lo que quería compartirle diciéndole que Jesús siendo Hijo es Dios. Dios les guarde, porque Él es el engendrado. Esa es la distinción que muestra la Biblia sobre el Hijo. Por tanto, Jesús no puede ser el Padre, no puede ser el Espíritu Santo. Jesús es el Hijo de Dios engendrado y es Dios siendo Hijo.